Continuamos en presencia de nuestro Señor y vamos a pedirle su palabra para que nos acompañe en su Santo Espíritu y podamos vivir este momento de reflexión con Él de una manera muy especial. Voy a leerles a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 desde el versículo 8 y dice: prisión de San Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron a discutir con Esteban algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cirenenses y alejandrinos, con otros de Cilicia y Asia. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sobornaron entonces a unos hombres que dijeron: nosotros le hemos oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegaron de improviso para prenderle y llevarlo ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Y al fijarse en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron que su rostro era como el de un ángel. Palabra de Dios. Pues voy a compartir este momento hablando sobre la envidia. Nosotros sabemos que padecemos de muchos males y pues es nuestra naturaleza. Al mismo tiempo padecimos de muchos bienes, que es Jesucristo, que está presente aquí entre nosotros, que nos trae tantas gracias y bendiciones, y es muy difícil poder aceptar nuestra naturaleza indómita en la naturaleza divina, porque parece como si nunca fuéramos a cambiar, porque es que esta carne, esta sangre es muy rebelde, y por mucho que nosotros nos adentremos en Dios, esta sangre parece que nos ganara todo el tiempo. Pero la realidad es que no es así, porque en la misericordia de Dios, a pesar de lo duro que es cargar con esta carne y esta sangre, las gracias divinas están escritas en el libro de la vida, y Dios lee los corazones. Y lo que importa es el corazón del hombre, la intención profunda del alma, porque nuestra carne, nuestra sangre siempre se revelará, siempre, porque es sangre animal, porque es mortal y siente su muerte todos los días, en todo momento, siente el fin y no lo acepta. ¿Y por qué no acepta la carne el fin? Porque el fin, la muerte, no es natural, porque es algo que es consecuencia del pecado. Por lo tanto, es como una persona que ha cometido un error muy grave y le toca vivir las consecuencias de su error. Cuando está sufriendo las consecuencias, no las quiere aceptar. Son muy dolorosas y son inaceptables, pero sabe que tienen que ser así porque es consecuencia de un error. Si uno aceptara el pecado original como tal, pues entendería por qué razón nuestra carne y nuestra sangre constantemente están en rebelión, porque de por sí no entienden por qué tienen que ser las cosas así. Y entonces se rebelan y cada vez cae más en ese error y cada vez hay más consecuencias. Pero precisamente la reflexión que yo estoy haciendo en este momento es sobre la envidia, porque hay una envidia en la carne que es natural por la mortalidad, que quiere decir, en mí se están muriendo constantemente muchas cosas. Primero, en una forma celular, orgánica, se me está muriendo una base natural que es el cuerpo físico, se me está muriendo constantemente, y yo no acepto esa mortalidad. La prueba está que usted quiere ver un momento bien difícil en el ser humano, un diagnóstico grave, médico, y ahí encuentra usted que nunca había aceptado la mortalidad.
y por eso se asusta tanto con un diagnóstico grave, porque uno parece que se le olvidara de que uno se va a morir. Entonces, y que la muerte no escoge por edades, que la muerte no escoge de que uno es muy importante en lo que está haciendo. Eso no le importa a la muerte. Nadie es importante para la muerte. La muerte llega y nos lleva y se acabó. No hay nada que hacer. Pero vivir esta naturaleza es un desafío muy grande, porque nosotros tenemos que confiar en que todo lo que Jesús nos ha revelado es verdad. Y a pesar de que contradice toda nuestra naturaleza, porque si hay algo que contradiga toda nuestra naturaleza humana, es lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña todo lo contrario a lo que nos palpita la carne. La carne nos palpita, nos dirige hacia un hemisferio donde se realiza únicamente en sus instintos, en sus sentidos, en lo natural. Pero Cristo nos enseña a vivir en fe sobre algo que es intangible, como es creer que esto no es todo, que esto continúa, que la vida es mucho más que esta temporalidad, que el alma es eterna, que nosotros debemos cuidar nuestra vida interior para que tengamos vida eterna y así continuemos viviendo después de la vida natural y podamos entender ese don sobrenatural de la eternidad. Y todo esto es contradictorio a esto natural que se está muriendo, que se está acabando, que es incomprensible a pesar de ser tangible en lo físico, en lo material. Y de esto despierta en el hombre un carácter selectivo, porque entonces el hombre, basado en sus instintos, sentidos, razón, se establece en sus apetitos, en sus apetencias, en sus deseos, y toda su vida está amparada en sus planes, en los planes que hace. Muchos planes que hace están bendecidos por una acción que parece ser voluntad divina, porque están, digamos, establecidos dentro de la religión, y parece ser que son benditos esos planes. Sin embargo, en el momento que esos planes no salgan de acuerdo al apetito, a la apetencia, al deseo que uno estableció, se da uno cuenta que no era tan divino el plan, ni tan religioso, porque en ese momento se disgusta uno, se confunde y ataca. Y entonces ni siquiera eso era espiritual, también era de la carne. ¿Y qué sucede? ¿Dónde nace la envidia? La envidia nace en esa selección que tenemos nosotros como seres humanos, la forma en que seleccionamos nuestros eventos naturales. Nosotros seleccionamos nuestra vida y decidimos ciertas cosas, y queremos ciertas cosas, deseamos ciertas cosas, y tenemos ciertas metas. Todas las tenemos justificadas perfectamente. Y no con esto no estoy diciendo que esas metas necesariamente son malas siempre. No, la mayoría posiblemente en gente como nosotros, que estamos buscando al Señor, que estamos acercándonos a Dios, que estamos bautizados, que tenemos gracias, seguramente que las metas que tenemos son buenas. Pero el sentido de envidia que yo quiero desnudar aquí, desvelar acá, es algo que es mucho más que desear las cosas del prójimo y molestarle a uno el triunfo a los demás. Esa es una envidia como extremadamente superficial. La envidia es algo mucho más profundo que eso, porque la envidia nace de la imperfección de la mortalidad. De ahí nace la envidia. Usted puede ver envidia y celos, porque ustedes saben que los celos son la ropa interior de la envidia, ¿cierto? La venganza por los celos y la envidia ya entra en unos estados de descomposición completo de ese vicio que lleva a la violencia, que es la venganza, porque la envidia llega a vengarse, y de la envidia llegan los celos, de los celos llega la venganza, de la venganza la violencia, y de la violencia la muerte. Y estos son escalones que vivimos naturalmente.
Cuando se habla de la muerte, no se habla necesariamente de la muerte física, pero se pueden matar amistades, oportunidades, espacios de otras personas, se puede matar la alegría de un ser humano, se puede matar la reputación de otro, se asesina de muchas formas, ¿no? Porque uno asesina, es decir, si usted calumnia a una persona, la mató, la está matando, le sacó un cuchillo, se lo clavó, y lo quiere destruir su vida, lo asesinó, mató, y encima de todo por dentro tiene rabia cuando hace eso, porque tiene odio, tiene envidia, tiene celos. Eso es la calumnia. Entonces, todos estos pecados están combinados. Si ustedes pudieran ver un alma condenada en el infierno, como yo las he visto, entenderían que todos los pecados son combinados, se combinan. Y hay deformaciones en las almas malditas que son muy claras, muy definidas, de cómo un pecado llevó al otro y cómo va causando unas deformaciones especiales, específicas. A veces es posible hasta ver eso en los ojos de la gente, porque el alma ya empieza a tener deformaciones y se da uno cuenta por qué lado se está deformando el alma y qué pecados son los que más cargan en ese corazón y por dónde se está deformando más esa alma. Porque eso es lo que sucede. El sentido primordial de descubrir la naturaleza innata de la envidia está en reconocer de que nosotros, desde muy pequeños, tenemos un instinto que es el triunfo de los demás a veces nos entristece, el triunfo de los demás a veces nos molesta, el triunfo de los demás a veces se convierte en una amenaza, el triunfo de los demás a veces se convierte en desdén, en inquietud, en una hasta tristeza, y eso es envidia, esa es la envidia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido capaces de admirar a otra persona, sino que tratamos de completamente desacreditarla? Porque la envidia misma vive tan íntimamente en nuestra piel que ni nos damos cuenta que somos envidiosos. Y el solo hecho de uno bajarle todo el espíritu a otra persona por las cosas que está haciendo, ya se está vengando de ella, ya tiene celos, la envidia triunfó, porque ya uno en su boca tiene esas palabras que están desvirtuando todo lo que el otro hace y le está quitando toda la fuerza al otro. Esa es la envidia. Cada uno de nosotros puede descubrir el nivel de envidia en que se encuentra, porque yo no creo que pueda haber un solo ser humano, por santo que sea, que pueda decir que no tiene envidia. Yo he conocido gente muy santa. Quizás no he conocido los más santos que hay en la tierra, porque deben haber muchos, y esos entre más santos, más chiquitos, más invisibles, menos aparecen, porque la santidad tiene como peculiaridad de que uno se vuelve insignificante. Pero las personas que he conocido yo, que con las que he compartido, que son personas que trabajan muy duro por su santidad, con ellas he compartido yo, y todas, sin excepción, me han contado que uno de los demonios más duros de vencer es la envidia. Y también más duros de descubrir a veces, porque de pronto yo llego a pensar de que a mí me alegra que los demás triunfen, yo apoyo a la gente y los recomiendo y admiro todo lo que hacen, y yo soy el que ayuda a construir el reino a través de los demás también, en el esfuerzo que todos hacen, y de pronto eso, pero de pronto yo me entristezco porque a mí no me salen las cosas bien. De pronto yo me entristezco y dudo porque parece que las bendiciones a mí no me llegan. Eso es envidia también. Y no me estoy dando cuenta de que me estoy comparando con otros. ¿Por qué razón pienso yo que a mí no me llegan bendiciones? A veces una persona muy santica aparece diciendo: yo no entiendo por qué a todos los que están a mi alrededor les va bien en esto y a mí no. Eso es envidia ya. Y uno ni siquiera se da cuenta que está envidiando. Porque en el momento que uno selecciona el éxito y califica el fracaso de uno y selecciona el éxito de los demás, ya está en la envidia. Aunque lo haga muy filosóficamente y lo haga con tanta serenidad y sobriedad y inteligencia y estar tan articulado en el sentido de cómo lo expresa, pero de todas maneras eso no quita de que el hombre tiene la envidia. Y la envidia es un veneno, la rabia es un veneno, todos los vicios son veneno y matan. De por sí nos vamos a morir, pero estamos hablando de la muerte del alma, porque el cuerpo se va a morir. Pero fíjense que hay algo muy importante en esto: entre más
nos dediquemos nosotros a manejar el veneno del vicio, del pecado, más podremos vivir el tiempo que Dios nos dio en la carne con salud, para que el alma pueda crecer lo suficiente y estar preparada para que al final de esta vida sea entregada a la plenitud del mundo espiritual fuerte, con salud, con luz. Y esto es lo más importante, porque entre más trabaje contra el vicio, más me lleno de virtud, de gracia, y el alma más salud recibe. Entonces, el veneno de la envidia tenemos que detectarlo con mucho cuidado. Cuando yo estoy en una comunidad, por ejemplo, y me duele que los otros triunfen, que a los otros les vaya bien, que a los otros les den oportunidades, que los otros tomen decisiones radicales, trascendentales, eso es envidia y es un veneno y me puede hacer mucho daño y le puede hacer daño a los demás. Si usted está en su hogar con su esposo y su esposa, y su esposo triunfa en el trabajo, le va bien, es una persona llena de vida y de alegría, y a usted la atormenta eso, le molesta que su esposo esté tan contento en su trabajo y empieza a tenerle celos al trabajo porque parece que le estuviera quitando al esposo, porque el esposo le está dando más amor al trabajo que a usted, supuestamente. Y vienen los celos y la envidia y ataca y hay violencia. Y empiezan a destruirse las oportunidades del otro por esos celos y esa envidia. Y todo eso está justificado. Porque en ese caso la esposa diría: es que ya no me dedica tiempo, es que ya no me quiere, es que habla más del trabajo que de mí, es que se dedicó más tiempo, y quién sabe cuántas cosas habrán así. Y lo mismo pasa con la esposa, al contrario, cuando la esposa triunfa y tiene esa alegría y el esposo no es alegre y tantas otras cosas así, el esposo también atacará por otro lado, y los hijos con los padres. Y en todas las comunidades existe esta naturaleza humana nuestra que tenemos que manejar con mucha sabiduría, porque si yo no acepto mi naturaleza, si yo no estoy en paz con mi naturaleza mala, la naturaleza caída, la naturaleza que tiende al vicio, entonces voy a estar en peligro porque voy a dejar que se desboque. Y entonces en un momento dado voy a atacar y no me doy cuenta siquiera el mal que estoy haciendo. Y no soy capaz de admitirlo siquiera. Porque yo quiero sentarme en la razón de que yo no he hecho esas cosas malas que hice, sabiendo que las hice. Y ahí viene el problema, que cuando yo no reconozco lo malo que he hecho a través de la envidia, del odio, la venganza, de los celos, entonces se acrecientan más. Porque si usted quiere saber cuándo crece el diablo en su corazón, cuando usted lo oculta. Eso es cuando crece más, se vuelve más diabólico, más satánico. La próxima vez va a ser más grande el mal que va a hacer. Por eso lo más lindo que Dios nos ha dado es la reconciliación, el sacramento de la confesión, y también la reconciliación con el prójimo, porque nosotros no solamente nos confesamos, tenemos que reconciliarnos con el prójimo. Por eso la palabra dice: mientras vayas de camino, o sea, mientras estés en esta vida temporal, asegúrate de que lo que tengas pendiente con tu hermano, arréglalo. Antes de que tu hermano te denuncie ante el juez te sentencia a la cárcel y el carcelero te deje allí hasta que pagues el último centavo. Entonces, ¿cómo se podría entender bien esta palabra? Eso quiere decir de que mientras estemos aquí nosotros y le hagamos daño al prójimo, muy bien que nos confesemos, porque queda perdonado el pecado, pero no queda reparado. ¿Cómo se repara el pecado? Solamente si yo me reconcilio con ese prójimo y voy y le cuento, y voy y hago paces con él, y abro mi corazón y denuncio al diablo que actuó a través de mí. Es de la única manera. De lo contrario, el diablo se va a volver más grande y la próxima vez le va a hacer un daño a usted mismo y a toda la gente que va a ser víctima de lo que usted hace. ¿Por qué? Porque sigue ese pecado por dentro latente. Por eso no hay mejor exorcismo que denunciar al pecado, desnudarlo, desenmascararlo. Eso es lo mejor. Hay que entender una cosa muy importante. Dentro de nuestra cultura hay términos como franqueza. La franqueza es, en otras palabras, es equivalente a la imprudencia.
Hay gente que piensa que es muy franca, porque todo lo dice como lo siente en el corazón, y le falta la caridad a todo el mundo, que supuestamente saca todo el pecho lo que siente. Ese es un imprudente, que generalmente es un resentido, una persona celosa, envidiosa, que se saca la rabia con todo el mundo. Eso no es sinceridad ni es reconciliación con el prójimo. La reconciliación con el prójimo viene de otro lado. La reconciliación con el prójimo no es decirle al prójimo lo que me duele a mí, lo que yo siento. Es decirle al prójimo lo malo que yo he hecho contra ellos, sin importar cuál es la razón por la cual yo actúo así. Porque ¿qué me gano yo con decir, mira, yo he tenido problemas contigo y me he sentido mal contigo y tengo resentimientos contra ti porque no me ha gustado cómo has actuado conmigo, las cosas que has hecho contra mí, la forma como te has comportado? Eso no vale nada ante el tribunal de Dios, porque eso no es reconciliación. Eso es la famosa franqueza, donde yo me desnudé toda mi ira, mi resentimiento, lo descargué en el otro y no me arrepentí de nada. Cuando el verdadero arrepentimiento viene a través de la humildad, yo no vengo a decirle al otro qué fue lo que me hizo y por qué razón estoy furioso con él. No, yo vengo a decirle al otro, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón porque he estado muy indignado contigo, he pecado contra ti, he tenido rabia, te he llegado hasta calumniar, he hablado mal de ti, he dicho cosas que no son ciertas por rabia, todo eso, y ahí, eso es una reconciliación verdadera, sin decir por qué. Porque al decir por qué, entonces me estoy justificando, no me estoy arrepintiendo y tengo una filosofía para actuar en el vicio. Por lo tanto, jamás tendré reconciliación ante Dios, ese pecado no queda reparado. Al contrario, queda más engrandecido en el orgullo. Y ahí es donde debemos entender cómo es que se reconcilian los seres humanos. Los seres humanos no se reconcilian viniendo a cantarle la tabla al otro. Yo no puedo, es como el esposo y el esposo que vengan a reconciliarse de unos momentos difíciles. Y el esposo dice, mira, yo tiré la puerta así de duro, yo no te hablé por una semana, yo no hice porque tú, cuando llegaste el lunes, me tiraste la puerta, no me contestaste el teléfono, hiciste eso y por eso yo actúo así. Eso no vale nada. Ahí no hay reconciliación, es lo que hay es orgullo. Entonces, la envidia, ¿cómo actúa? Precisamente así. Yo no quiero aceptar mis errores. Ese es el envidioso. El envidioso jamás acepta sus errores y es un filósofo de aquí a Cafarnaún. Tiene filosofía para todo y todo el mundo es culpable siempre. Yo no. Pues yo jamás. Yo soy la víctima acá y a mí me han hecho de todo y yo no tengo por qué sufrir estas cosas. Ustedes no me entienden a mí. Es que nadie me entiende. Siempre es así. Todos los matrimonios se dañan por eso, que siempre alguien se vuelve una víctima y esa víctima se tira al suelo a chapalear y ahí se acaba el matrimonio. Todas las relaciones humanas se dañan por eso, por la histeria, por las cosas absurdas cuando se salen de control, y todo es porque para nosotros poder entender cuál es la reconciliación que Jesucristo nos trae en nuestra vida, tenemos que realizar que la reconciliación no es descubrir el mal que me han hecho, sino aceptar el mal que yo he hecho. Esa es la reconciliación. Porque miren que la gente entre más santa, más se concentra en asegurarse que lo malo que hace lo tiene que reconocer y tiene que pedir perdón y aceptar lo malo que hizo. Pero nunca buscar qué es lo malo que le hicieron, porque ese es el egoísta. Ese jamás en la vida cambiará su corazón. Nunca en la vida encontrará reconciliación. Y en el libro La Vida tendrá apuntados renglones negros tras renglones negros y estará bien oscura los libros de su vida ante el Señor. Muy negros. Porque no hay forma de reconciliarse con nadie cuando yo tengo que decirle al otro porque estoy furioso con él. No hay forma. ¿Cómo? Ahí no hay reconciliación. No hay absolutamente nada. Y esa es la envidia. La envidia nace de eso. Una persona envidiosa siempre tiene problemas con el prójimo. Siempre, 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 siempre. Porque siempre hay alguien que le está haciendo algo malo. Claro, porque tiene un programa de comportamiento humano sobre el cual se basa, y si ese programa de comportamiento humano no le funciona, tiene que buscar el culpable. Y a ese culpable lo ataca. Y sobre eso siembra toda la miseria. No se sabe
hasta dónde ese veneno puede corromper nuestro corazón. Porque la envidia en nosotros, ustedes se dan cuenta del daño que nos hace la rabia, por ejemplo. Seguramente cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia de lo venenosa que es la rabia. La rabia lo deja a uno agotado, le duele todo a uno. En un momento de rabia le queda a uno hasta hinchado el cuerpo, ¿sí? Y se vuelve uno como un sapo de feo, porque una persona con rabia es muy fea, ¿cierto? Se le deforman los ojos, los cachetes, todo, se le deforma todo. Si usted quiere una persona bien fea, una persona con rabia, se le infla todo, se le deforman los ojos, se le deforma la boca, hasta las orejas se le elevan, ¿no? Todo se le deforma por la rabia, porque es un vicio espantoso, porque con la rabia se mata, con la rabia se ofende a Dios enormemente. La rabia es horrible. Una persona que camina con rabia es como un perro peligroso, es un perro suelto, desencadenado, y se siente la rabia en el caminado. Mire, hay personas que se sabe que tienen rabia por la forma en que pisan, la forma en que caminan, la forma en que respiran, todo su lenguaje corporal tiene rabia, y con eso se mata el amor, se alejan los ángeles, se entristece los corazones de Jesús y María, se daña todas las bendiciones de la familia, se acaba con todo. Una persona caminando con rabia es como un asesino que está matando todo, absolutamente todo. Si usted quiere entender muy bien lo que uno tiene que hacer en la vida para poder defenderse de que su libro no le quede negro, nunca camine con rabia. Mire, el día que usted se levante y no pueda llegar a mar donde tiene que ir usted, pídale al Señor que se lo lleve ese mismo día, porque cada minuto que va a vivir de ese día va a ser como una maldición para usted, porque va a ennegrecer todas las cosas buenas que ha hecho. En un solo día usted puede destruir años de trabajo en la gracia, años. Por eso la palabra de Dios dice: ¿de qué te ganas con haber sido bueno 90 años? Si en una semana de rabia, de odio, de venganza destruiste la gracia, y te podrás ir al infierno por esa semana. Así es la palabra de Dios, y eso es la verdad. Uno tiene que cuidarse todos los días de ser bueno, y jamás pensar que tiene crédito. Mire, usted en un matrimonio puede ser fiel 80 años, pero si es fiel una sola noche de los 80 años que pasó, destruyó el matrimonio, porque si su esposo o su esposa descubrieron esa infidelidad, nunca volverá a ser el mismo el matrimonio, y de pronto ese mismo día se daña el matrimonio. ¿Y de qué le sirvieron los 80 años de fidelidad? De nada. Entonces tenemos que entender lo seria que es la vida, lo importante que es descubrir la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos que buscar ser fieles todos los días. Y por esta razón, el sacramento de la reconciliación tiene que ser algo demasiado claro. Yo tengo que reconciliarme con el Señor, pero reconociendo mi falta, sin llevar al juicio a ninguna persona como causante de mi dolor, de mi pecado. Nadie puede ser la víctima de eso. Yo tengo que ser el culpable. Todo tiene que empezar en mí, y es de la única manera que yo puedo destruir la envidia. Porque nosotros no nos damos cuenta cómo la envidia hace nido en nuestros corazones y cómo nos destruye tantas oportunidades en la vida, nos daña tantas amistades, nos corta el camino, nos quita las bendiciones de Dios, y sobre todo le quita la paz a tanta gente que está alrededor de nosotros, porque nosotros no queremos aceptar nuestros errores. La mayor expresión de la envidia es no aceptar el error, es la mayor expresión de la envidia, y esto debemos limpiarlo. Si usted lee el catecismo ¿qué es la envidia?, le dirá muchas cosas específicas, ¿cierto? Y de ahí se podrá basar, pero cuando usted necesita ser responsable de cómo asegurarse que esa envidia no hierva en su sangre, usted tiene que también detectar en qué forma la envidia ha actuado en su vida desde niño. Yo me acuerdo cuando yo era niño y estaba en la escuela primaria en mi pueblo, no teníamos sino una escuela, y en la escuela estaban todos los niños, el hijo de la prostituta, el hijo del campesino más pobre, el hijo del más rico, todos estábamos en la misma escuela. Y yo me acuerdo cómo habían problemas tan graves por un borrador, habían problemas gravísimos por un sacapuntas, por un lápiz, por un cuaderno, por un maletín.
por un pupitre. Había niños que no tenían pupitre y en esa escuela había que llevar su pupitre, cada uno. Entonces los que no tenían le pintaban cosas o destruían a los que tenían. No todos eran así, pero había mucho de eso. Y otros niños envidiaban la ropa a los otros que no tenían ropa, tenían un solo vestido que se lo ponían prácticamente todos los días, no tenían más. Pero uno de niño pues no nota mucho esas cosas y de repente se enorgullece de lo que tiene. Y es peor todavía porque humilla a los que no tienen. Y hay tanta situación difícil en ese estado. Yo cada vez que reflexiono en eso, más dolor me da de todas las cosas malas que hice cuando era niño, en una escuela donde había tanta gente frágil, tanta gente en unas condiciones alarmantes que yo nunca descubrí hasta que no era adulto y hasta que me convertí, porque ni siquiera cuando era adulto. Y estos son cosas muy dolorosas mirándolos hacia el pasado, como cuando me entregaban las cosas nuevas las ponía al frente para que las vieran. ¿Y quiénes eran los que lo veían? Los que no las tenían, los que no las podían comprar. Entonces habían robos, había violencia, para asalto prácticamente, y muchas cosas, y todo esto genera una cantidad de pecado, tanto de los que tienen como de los que no tienen. Porque como dice la reflexión profunda del Evangelio, muestra cómo es que hay dos tipos de miserables en esta vida. El que tiene mucho y tiene miedo que todos los demás están alrededor solo para quitarlo, para pedirle, y el que no tiene nada y envidia a todo el que tiene. Esos son los dos malditos de la tierra, ¿no? Porque ambos son una maldición. Ninguno de esos dos es bueno y siempre son espantosos, porque son envidiosos, son celosos, son vengativos, son resentidos, porque el uno tiene y está seguro que todo lo que lo busca la gente es para quitarle algo, para pedirle algo. Y el que no tiene está furioso porque no tiene nada y odia a los que tienen. Entonces esos dos son, ahí vienen todos los males de la humanidad, vienen de esos dos grupos. De ahí salen todos los males horribles contra la humanidad. Por eso hay que tener mucho cuidado de no pertenecer a ninguno de los dos. Y mantenerse uno claro en la relación humana con nuestra propia humanidad y con la humanidad del prójimo y con el mundo material y con el espíritu. Asegurarnos qué espíritu es el que actúa a través de nosotros. Ustedes tienen que estar seguros de eso. El apóstol San Juan dice: asegúrate qué espíritu habla a través de esa persona. ¿Cómo hace usted para saber qué espíritu habla a través de usted? Por lo que sale de su boca. Por eso siempre he dicho yo, nunca confíe en una persona vulgar. Así sea su propio esposo, su propio hermano, su propio hijo, su propio íntimo amigo. Una persona que sea vulgar tiene una infusión de espíritu del mal que no se la puede usted soñar siquiera. Es una persona que no se puede confiar en ella. No se puede. Porque la vulgaridad es una expresión horrible que sale del corazón y que está un corazón maleado de muchas cosas. Y mucha gente a lo mejor no está de acuerdo con eso porque dirán: mi esposo es muy vulgar, pero es buenísimo esposo. Pues habría que mirar bien, ¿no? Porque esas cosas son muy malas señas. Y también todo lo que nosotros decimos refleja nuestro corazón. Cuando usted se siente con una persona, es que mire, la muestra más grande de esta es: si usted sienta con una persona y está destruyendo la reputación a otra, usted sabe que esa persona tiene al demonio adentro. No lo dude. Mire, es que aunque esté diciendo la verdad, está endemoniada, porque uno no puede hacer eso. Uno no puede hacer eso, es el demonio actuando. Si uno se da cuenta que el demonio actúa a través de mi lengua, Dios mío, debíamos tener un pánico espantoso, pero horrible, porque ¿qué tal que yo me muera? ¿Se imagina? Me va a tener el demonio parado al lado mío porque yo he sido un instrumento de él. Entonces tenemos que estar muy despiertos y asegurarnos de que el demonio, cuando actúe a través de nosotros, nos tenemos que limpiar todo nuestro ser a través de la reconciliación con el prójimo y con Dios. Y eso tenemos que hacerlo. De la única manera que yo puedo derrotar la envidia, mire, hay una cosa muy curiosa. Generalmente el que más lo envidia a uno es el que más lo adula. Es muy común eso. Hay gente que lo adula a uno, le dice cosas preciosas y le dicen miles de cosas y resulta que ahí está el envidioso generalmente. Por eso yo le tengo tanto miedo a la adulación. Porque ¿de dónde viene? Por ejemplo, cuando usted ve el Evangelio y lee el Evangelio, nunca de la boca de Jesús salió ninguna palabra de adulación a nadie.
Él nunca felicitó a los apóstoles, Él nunca, nada en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, Él habla de bienaventurados, aquellos. Dice los que lloran porque reirán, ¿cierto? Los que tienen hambre porque comerán. Y tantas otras cosas que Él compara en esas bienaventuranzas. Pero démonos cuenta que el Señor jamás aduló a nadie, nunca. Claro está que no vamos a confundir la adulación con la admiración. Nosotros a veces admiramos las personas y admiramos lo que hacen otras personas. Eso no es adulación. Adulación es elevar a una persona para uno sacarle ventaja y conquistar su amistad para intereses mezquinos o para ocultar el odio que uno le tiene o la envidia que uno le tiene. Eso se llama adulación. Porque lo demás sería admiración. Si yo le digo a otra persona, admiro lo que has hecho, o lo que haces, o tus talentos, o lo que fuera, pues eso no es adulación. Pero la adulación se siente cuando la gente lo saluda a uno que parece que lo amara y uno sabe que lo odia. Uno sabe que lo ha traicionado, que ha hecho cosas malas y parece que lo amaran a uno y no lo aman. Entonces eso es adular, porque uno debía ser más sincero. Y cuando uno tiene algo contra alguien y ha hecho cosas malas contra otro, lo primero que tiene que hacer antes de seguir demostrando un amor que es falso, reconciliarse. Primero, para que el diablo no siga actuando en la hipocresía, ni siga actuando en esa envidia, que es un efecto del veneno. Y esas cosas hay que eliminarlas. Porque miren, si usted se sienta en algún lugar y habla mal de una persona por allá y sigue haciendo eso, y hace reuniones para discutirlas, y esa persona no sabe nada sabe, entonces ¿qué está haciendo usted? Está acumulando cosas contra usted. Y estas cosas tienen que ser muy claras en su vida. El peor problema de la envidia es que uno deja que la envidia actúe en su corazón y uno no hace absolutamente nada para detenerla. Eso es gravísimo. Es como la persona que tiene SIDA y no se va a un tratamiento y continúa teniendo relaciones con todo el mundo. Pues infecta a toda la gente. Es una enfermedad, ¿no? Y la envidia es una enfermedad gravísima que puede matar el alma, hacerle daño al prójimo en una forma impresionante. Porque ¿sabe qué trae lo primero que trae la envidia? Trae rabia. Entonces actuamos con violencia y queremos acabar con algo o con alguien. Y eso lo tenemos por dentro así. Y cada vez que usted permita que la rabia viva en su corazón, por más de 10 minuticos siquiera, usted se envenenó. Usted no sabe el daño que le hace eso, le disminuye su vida natural, le quita gracias sobrenaturales, le roba el amor y le quita la oportunidad de vivir lo que Dios le ha llamado a vivir cada día. Usted no se imagina lo importante que es cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, cada minuto, es muy importante. Por eso es tan importante decirle al Señor, Señor, no permitas que yo salga de este lugar si no voy a amar. Si yo me voy a ir a algún lugar a no amar, a llevar mis resentimientos, mis murmuraciones, mis insatisfacciones, todas las cosas que tengo con la humanidad, no salga, porque va a hacer mucho daño contra su vida, contra los demás, y se va a envenenar más, va a hacer más daño. Es horrible lo que va a hacer. Es muy importante sentarse uno en la casa y antes de salir a alguna parte decirle, Señor, si no he de salir a amar, llévame ya, que me muera ya, porque es mejor morirme ya y tratar de salvarme hoy que seguir caminando sin amor y condenarme. Y esto es porque aunque yo me confiese, aunque yo haga lo que tenga que hacer, si mi corazón no está verdaderamente reconciliado con el prójimo, de nada me sirvió mi confesión. Porque si yo no tengo amor por el prójimo, ¿qué me gano con confesarme con que le hice esto y esto a fulano? Si yo no estoy reconciliado con el prójimo. Si el amor todavía no lo tengo, si yo todavía no amo a esas personas, ¿para qué me arrepiento? ¿Para qué me confieso? Si yo no los amo todavía. Entonces no estoy confesando nada. Estoy mintiendo, engañando a Dios. Si yo me voy a decirle al Señor, al Padre, me acuso de que yo he hecho esto y esto contra fulano, o he hecho algo contra el prójimo, le he hecho daño en esta y esta forma. Muy bien, aplausos. Pero ¿qué se gana usted si usted al confesarse todavía no ama a esa persona? Ni quiere amarla.
ni siquiera quiere amarla, y que nunca tendría el valor siquiera de decirle lo que le hizo, jamás. No se confiese siquiera, porque es peor decir a engañar a Dios. ¿Y usted cree que estamos jugando con quién? No podemos jugar con Dios, no se puede. Si yo me voy a confesar, tiene que ser porque me arrepentí, y si me arrepentí también me tengo que arrepentir con el prójimo a quien le hice daño, también, porque lo contrario soy un hipócrita que creo que con los sacramentos me arreglé todo el problema, y los demás a quien tenía que reconciliarme como si nada, porque ya me confesé. ¿Cuál? ¿Qué tal que se muera así para que se dé cuenta la sorpresa que se va a llevar? No es así, no es así. La ley de Dios actúa muy diferente. La ley de Dios es perfecta, porque Dios es justo. ¿Y la justicia dónde está? La justicia está en que yo debo tener una naturaleza incoluble en la reconciliación. Y es de la única manera que yo puedo derrotar la envidia. La envidia no se derrota sino con agachar mi cabeza con humildad y pedir perdón. Esta es la única manera. El diablo nunca se irá de su corazón hasta el día que usted agache esa cabeza. Mire, yo le quiero hacer una propuesta a todos ustedes que están acá y todos los que oirán este video en muchos lugares seguramente, o lo verán. Pues miren, esto es, piense en este momento cuántas veces de su vida usted ha ido a pedirle perdón a otra persona y a reconocer el mal que le ha hecho. Y muchas veces esa persona ni sabía que usted había hecho eso. ¿Cuántas veces en su vida lo ha hecho? Y de acuerdo a eso, le voy a contar. Ahí puede contar usted lo cerca que está al perdón de Dios. Si usted nunca ha hecho eso, o si usted ha hecho eso tan poquito que ni se acuerda cuando lo ha hecho, no espere que Dios le perdone nunca, porque no le va a perdonar. Y todas las confesiones que hizo son basura, absoluta basura, de nada le sirven. Porque el Señor dice, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, olvídate, porque no estás cumpliendo con la ley y el Señor no te perdonará a ti. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden a mí. Entonces yo tengo que entender de que para yo poder hacer de la reconciliación una realidad, yo tengo que reconciliarme con el prójimo. Entonces pensemos, ¿cuántas veces yo he ido donde el prójimo? No a decirle, mira, es que yo estoy furioso contigo porque tú me ofendiste, porque tú me hiciste esto, porque tú... No, porque eso debería perder el tiempo. No, agachar la cabeza y decir, mira, vengo a decirte que yo he estado muy furioso contigo, he pecado por rabia, por envidia, por dolor, por todo, te he calumniado, te he hecho daño, he dicho mentiras, todo, perdóname, porque te he odiado, te he faltado el respeto, perdóname, sin ninguna justificación. Agachar la cabeza y de verdad arrepentirse. Eso sería el único momento en que usted puede estar seguro de que empezó a entrar en el trono de la divina misericordia. Antes de eso, ni se lo sueñe, porque no le va a llegar esa misericordia. No le va a llegar. Y esas confesiones que hizo van a estar contra usted en el tribunal del Señor. Porque el Señor le va a mostrar, ¿te acuerdas? Te confesaste aquí. Y mira lo que sentía tu corazón. Y mira dónde estabas. Porque ¿a quién pensabas que estabas engañando? ¿A mí? ¿Al que todo lo sabe, todo lo puede, al que te creó a ti? No, no me puedes engañar a mí. Entonces, ese verdadero sentido de la reconciliación tiene que estar claro en nuestra vida. Porque de lo contrario, jamás podremos eliminar la envidia. Nunca. Y la envidia es un veneno espantoso. Y dése en cuenta de algo muy importante. Imagínense en que la envidia no se puede eliminar. Eso es muy doloroso decirlo, ¿cierto? No se puede eliminar el pecado. Porque mientras nosotros estemos en la carne, ¿qué pasa? El pecado vive en nosotros, como dice San Pablo. El pecado no es nosotros. Nosotros no somos el pecado. El pecado es el diablo. Pero el pecado está en nosotros. Es una ley que nos inclina al mal. Por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Eso vivirá en nosotros hasta el final. Entonces imagínense la responsabilidad. Pero sí podemos sujetarlo al espíritu, subyugarlo. Lo podemos poner en obediencia.
Por eso la Virgen paraba sobre la serpiente, San Miguel sobre el diablo. ¿Por qué? Porque es que tenemos que pararnos en la serpiente, pero eso no quiere decir que la matamos. Esa serpiente siempre está viva, ese diablo con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque ahí está. Y usted tiene que pararse encima de eso todo el tiempo. Párese encima del diablo, pero no espere que ese diablo se muera, porque no se va a morir. O sea, la envidia no se va a morir hasta que termine. Y esa conciencia sobre eso tiene que estar muy clara. Hay gente tan ignorante que le dice a uno, pues yo nunca he sentido envidia por nadie. Eso sí tengo yo, que yo no soy envidioso. Pues es un mentiroso. Es como dice San Juan, el hombre que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y el que diga que no es envidioso es un mentiroso. Porque ¿cómo no si todos tenemos envidia nosotros? Léase los 7 pecados capitales y de pronto atrévase a decir, ay, ese no lo tengo. ¿Cuál? Si los 7 pecados capitales viven en nosotros. Viven en nosotros, cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué razón la Iglesia nos los enseña? Para que nos demos cuenta de que estamos hechos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Entonces tenemos que asegurarnos de que en la fidelidad a Dios, en nuestra relación con Dios, cada día adquiramos más fortaleza espiritual a través de la perseverancia en la oración, en los sacramentos, en el amor al prójimo, en la reconciliación con el mal que hacemos, y cada día fortalecernos más para mantener subyugada toda esa naturaleza rebelde al Espíritu de Dios, para que así podamos obedecer y ganarnos días. Ustedes saben que si yo logro pasar un solo día sin envidiar, sin odiar, sin tener resentimientos, sin tener esta inquietud, esta incertidumbre en mi corazón, siendo sincero, si llego a pasar un solo día, puedo borrar miles de pecados, puedo reparar cantidades de pecados, solo con un día que yo viva bien. Por eso, como se dice, en un solo minuto se puede tumbar la gracia de 90 años, pero en un solo día también se puede construir un reino sobre la oscuridad. Porque cuando se prende la luz en una cueva oscura que llevaba oscura 2000 años, parece que la luz nunca se hubiera ido de ahí. Parece que nunca hubiera habido oscuridad, porque cuando entró la luz, entró la luz. Entonces lo mismo pasa en el corazón del hombre. No importa cuán oscura ha sido nuestra vida, pero si prendemos la luz, es como si nunca hubiera habido oscuridad. Y eso ocurre en un momento. Entonces por eso, qué lindo que empecemos a acumular días de luz, días de gracia, y trabajar todo el día en buscar ese amor y esa luz, y no dejar que se nos agobie el corazón, que caminemos todos cargados de pesadumbre, porque no nos atienden, no nos quieren como queremos, no hacen lo que queremos, no están de acuerdo con lo que queremos que estén de acuerdo, no nos respetan, no nos cumplen. ¿Cuántas cosas cargamos en el corazón? Y esas cosas son malas todas. Porque lo único que yo debo cargar en mi corazón es cuánto puedo hacer yo para superarme como ser humano. ¿Cuánto puedo cambiar? ¿Cuáles son las cosas malas que hay en mi vida para yo transformarlas? Eso es lo importante. Lo importante no es cargar cuánto me han hecho a mí, qué daño me han hecho, cuántas cosas horribles, qué está pasando en mi vida, cuándo van a dejar de atacarme, todo esto, cuándo se van a arreglar las cosas. Caminar así es caminar muerto, es estar muerto. La vida está en que yo camine buscando dónde está el mal y cuánto ha crecido en mí para aplacarlo, para disminuirlo. Porque disminuyendo el mal que hay en mi corazón, construyo el reino de Dios, apago la oscuridad y prendo la luz. Sí, y esto es lo importante. Mientras yo camine este camino de la vida terrenal, mientras tengo esta oportunidad de estar acá, yo debo estar concentrado en el mal que habita en mí para asegurarme que lo estoy subyugando y apagando cada día más y trasladándolo a la luz. Porque lo contrario, si yo lo que cargo en mi corazón es lo que me hacen los demás, las cosas que me han salido mal, las cosas que no están de acuerdo, estoy muerto. Porque estoy lleno de maldad en mi corazón. No tengo amor y no hay forma de que jamás tenga un amigo. No hay forma de que tenga testigos ante el tribunal de Dios que testifiquen por mí, porque ningún ángel guardián va a estar parado allá diciendo, este o esta fue la protección de los míos. No. De repente son testigos en contra diciendo, este o esta fueron la desgracia de mis protegidos. Porque los únicos testigos que tenemos ante el tribunal de Dios son los ángeles guardianes de todo el prójimo. Mire, cada vez que usted hace una obra de caridad con amor y sinceridad, ese ángel guardián será luz ante el trono de Dios.
¿Cuánta luz tendremos ante el tribunal del Señor? Dependiendo de cuántos ángeles de la guarda estarán presentes ante el tribunal de Dios por las obras. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque es que una fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué me gano con tanta religiosidad y tanta cosa si yo no tengo obras? Las obras del amor. Y las obras del amor ganan ángeles. Mire, cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Ese ángel es un testigo ante el tribunal de Dios. Lo que yo le hago al prójimo de bien, ese ángel se convertirá en luz al lado mío ante Jesús. Entonces llegaré o iluminado o oscurecido. Porque de repente no hay ningún ángel por ahí iluminándome porque no he hecho nada bueno. Porque lo que hice fue buscar mis beneficios, buscar mis propias cosas. Eso no trae bendiciones, para nada. No hay ningún ángel ahí testificando. De pronto el mío todo triste ahí escondido porque no hice nada, ¿no? Entonces, esto es lo importante, descubrir cuáles son los tesoros que debemos acumular en el cielo. La luz. ¿Y de dónde viene esa luz? De las obras del amor, de la caridad, al prójimo. Acuérdense, cada uno de nosotros tiene ángel, cada uno de nosotros es valiosísimo, porque si nosotros nos amamos sinceramente, el ángel sabe el amor que llevamos por dentro, y cuando yo amo al prójimo, el ángel me ama a mí, y me ilumina, y es mi testigo ante el Señor, y tengo luz, porque estoy lleno de ángeles. Todas las obras buenas que he hecho me llenan de luz a mí, y si yo aparezco ante el tribunal del Señor, estaré lleno de luz. Qué lindo morir así. Eso sería. Y fíjese que entre más luz tenemos, menos se puede acercar la oscuridad. Porque la oscuridad se aterra con la luz, se quema, no la resiste. Las tinieblas no se quieren acercar donde está la luz, para nada. Se quieren mantener por allá. Entonces, es muy importante que nosotros descubramos en dónde nos encontramos hoy. El ejemplo que yo les puse fue eso. Piensen, ¿cuántas veces en el curso de toda su vida ustedes han sido capaces de llegar ante otro ser humano a pedirle perdón por lo que han sentido contra ellos, por el mal que han hecho, por las calumnias que le han hecho, por el daño que les han hecho, por las palabras horribles que han salido de su boca contra esa persona, pero nunca justificándolo, nunca diciendo es porque tú, porque ahí pierdo todo? Si usted nunca ha hecho eso, más vale que lo haga antes de que sea más tarde, porque qué tal que se muera hoy, no tendría usted absolutamente nada de dónde prenderse porque nunca pidió perdón. ¿Y usted cree que le van a perdonar a usted? Nunca le va a perdonar el Señor, jamás. Él le va a decir, soy infiel, nunca perdonaste, jamás pediste perdón. Entonces, ¿cómo espero que yo te perdone? No te perdono. Y eso es. Y esto es el juicio del Señor, y tenga la seguridad. Por eso dice, para que no permitas, para que nos acompañes en el tremendo juicio de Dios. Eso es lo que dice la palabra, el tremendo juicio de Dios. Ese viene, y no porque Dios sea un justiciero, sino porque la justicia de Dios es perfecta, absolutamente perfecta. ¿Y usted cree que se le escapa algo? Nada se le escapa a la justicia divina. Entonces es muy bueno que arreglemos nuestras cargas desde ahora, porque ¿qué nos ganamos con escuchar todos estos sermones y con entender de que fueron para mí? Porque la gente dice, todo eso me cayó a mí, esas piedras me cayeron a mí, eso tiene que ver conmigo, parece que hubiera leído mi vida, parece que me estuviera hablando a mí, me lo está dedicando a mí. Nada que ver. El Espíritu Santo no está discriminando personas. El Espíritu Santo le está hablando a todas las personas. Y seguramente muchas inclusive verán esto que estoy hablando yo aquí después, en otros lugares, y ¿acaso esos estaban acá? No, pero también era para ellos. ¿Y por qué? Porque es para todos nosotros. Porque es que yo mismo me estoy acusando acá. Yo mismo me estoy acusando de envidia. Yo he sido envidioso. La envidia vive en mí. Y hay veces que la envidia me ha hervido tanto que le he hecho daño a la gente. Mucho daño. Y a veces me he sentido horrible porque otro triunfó. Y yo me tengo que arrodillar e implorarle al Señor que me ayude. Yo digo, Señor, ¿cómo puedo yo sentirme mal por el triunfo de otro? ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan fea! Pero está en nosotros. O sea, yo soy el primero en acusarme de eso. Y yo no puedo decir que ya superé la envidia. ¿Cuál? Si la envidia no se muere hasta que esto no termine. Entonces aquí está la envidia, viva. Pero nosotros tenemos que pararnos en ella. Ser valientes y pararnos encima de la envidia. Y asegurarnos de que esa envidia no nos gane. Y por eso, qué lindo que es agachar la cabeza.
Mire, no hay un triunfo más grande ante el cielo, ante los ángeles y los santos, ante la Santísima Trinidad, que aquel que se atreve a agachar la cabeza y pedir perdón. Aquel que es capaz de confesar su pecado, sin justificarlo. Porque el que justifica su pecado es un cobarde. El que viene a decirle, estoy bravo porque ese es un cobarde. Porque ¿para qué habla? Quédese callado. Sí, quédese callado, para que no se gane más problemas con Dios, para que no acumule más desgracias sobre su cabeza. Lo mejor es que se quede callado si no es capaz de pedir perdón. Pero si va a pedir perdón, agache su cabeza y verá usted triunfos en su vida, porque es de la única manera que los ángeles pueden pedir gracias para su vida. ¿Con qué crédito puede ir el ángel guardián a pedir algo para su vida cuando usted no pide perdón? Mire, todos los proyectos que tenga buenos en su vida puede que estén estancados todos. ¿Por qué? Porque su ángel no puede conseguirle ninguna gracia a usted. ¿Por qué? Porque usted no sabe pedir perdón y lo tienen bloqueado en todo, en todo. Si usted no pide perdón, nada le funcionará. Nada. Inclusive cosas que no le debían suceder, le sucederán. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque eso es producto de la envidia. Le voy a pedir al Señor su palabra para cerrar esta reflexión sobre la envidia. Y les voy a leer a ustedes del libro del Éxodo, en el capítulo 31, desde el versículo 1, y dice: los artesanos del santuario. El Señor dijo a Moisés: mira, he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, dotándole de sabiduría, inteligencia y experiencia en toda clase de trabajos, para idear y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, para tallar madera y realizar cualquier tarea. Yo mismo le he dado como ayudante a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Además, en el corazón de todo artesano he infundido sabiduría para que pueda realizar todo lo que te he ordenado: la tienda de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que la cubre y todos los utensilios de la tienda, la mesa con sus utensilios, el candelabro precioso con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar de los holocaustos con sus utensilios, la pila y su basa, las vestiduras de ceremonia, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las de sus hijos para el ministerio sacerdotal, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. Todos deben hacerlo según te he ordenado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y le pedimos al Señor que nos bendiga, y para aquellos que continúan en esta vigilia que tenemos hasta mañana a las 6 de la mañana, que terminamos con la Eucaristía, porque el Señor nos dé la gracia de vivir esta vigilia y de reparar muchísimos pecados, adorando al Señor y reconciliando nuestro corazón. Y ahorita nos preparamos para la Eucaristía de este día.